Tenemos en la línea junto a nosotros, al abogado y amigo Valentín Medrano, quien estará comentando algunos temas con nosotros en la línea 2. Muy buenas tardes, Valentín, ¿cómo te va? Sí, muy buenas tardes, saludos. En camino iba, pero bueno, una situación que no es menester manifestar de esas cosas que se le presentan a uno. Ustedes saben que hay medidas de coerción los fines de semana, ¿verdad? Sí, a veces se estila eso. No es que se estila, ya eso es lo usual. Y fue una situación ahí de fuerza mayor, algo que no se esperaba para una persona cercana y estábamos asistiéndole, pero teníamos toda la intención de estar ahí presentes. El gusto nuestro hubiese sido estar en el calor habitual de ese espacio, con la lluvia de ideas que se produce, pero gracias a Dios y a la tecnología estamos por aquí. Es así. Presto a responder lo que ustedes me pregunten. Así es, Muchísimas gracias por la oportunidad. Valentín, entrando en materia, y mira, fíjate que los abogados ya penalistas en República Dominicana parecen bomberos y agentes del 911, porque ya hay demasiadas cosas, demasiados casos. ¿Qué opinión te merece este tema de las auditorías que ha realizado la Contraloría General de la República a diferentes instituciones del Estado y que presentan importantes denuncias, críticas de cosas que quizás no se han estado haciendo bien, aunque la Dirección de Ética dice que son subsanables? Todo en la vida es subsanable, hasta el homicidio tiene una respuesta penal, porque el ser humano ha definido lo que son los bienes jurídicos protegidos, que son aquellos bienes que son esenciales para la perdurabilidad, la existencialidad del ser humano sobre la tierra. Y sobre todo dependiendo del tipo de cultura y de organización política que se tenga, pues entonces algunos bienes jurídicos entran a formar parte de la protección, o sea, entran dentro del protectorado de los bienes jurídicos que se consideran como columna vertebral para la existencialidad del ser humano. Pero eso que hace bueno, yo no sé ni cómo calificar a doña Milagro, pues yo era milagrista. Ajá. En los primeros años de mi vida yo era milagrista y abajo todo el mundo y arriba Milagros. Pero yo creo que ella, lamentablemente, por su compromiso político, y hay que entenderlo, porque ahí está hablando la política, no la mujer éticamente responsable con el compromiso ético histórico. Además de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Cuando usted está desde el gobierno, no va a hacer la autocrítica que como crítica hacía en la oposición a las personas que hacían la misma cosa que están haciendo, pero que usted lo veía por un prisma diferente. Porque antes esas mismas inconsistencias, esas pequeñas irregularidades, el Partido Revolucionario Moderno y la directora de ética los veía en la dimensión que realmente tienen. Lo ponían en la misma dimensión que tienen, porque ¿cómo usted me va a decir a mí que ya crear una cuenta paralela a la cuenta única del Tesoro es una pequeñez? No, doña Milagros, eso no es una pequeñez, eso es algo absolutamente terrible. Eso es delicado, porque hasta ahora, para el manejo de los asuntos internos del gobierno, en términos del manejo de los recursos económicos que ingresaban al erario, pues se tenía una cuenta única para tener mejor control y dominio. Sí. Pues según estas auditorías aparecen manejos de cuentas paralelas, y eso es drástico, pero también emisiones de erogaciones sin sustento, duplicidad de personas en la nómina pública. O sea, todo lo que se había prosternado y lo que se había criticado desde la oposición se está haciendo, pero ahora eso es subsanable, eso es mínimo, eso es nimiedad. No, yo creo que no es una nimiedad,
porque estamos hablando del uso de los recursos del Estado. Y si usted solo lo hermana con una nota de voz que anda circulando en las redes sociales de una señora de un pueblo denominado Cristóbal, en la parte más sur y más fronteriza de la República Dominicana. Bueno, no más sur, porque la gente cree que toda la frontera es sur, pero esta sería no tan sur, sino oeste, en el oeste más extremo del país, en un pueblo denominado Cristóbal, que ella dice que pactó con el PRM para pasar a esa fila, y que dentro de las reivindicaciones que ella exigía en términos personales estaba el que se le otorgaran unos puestos a una persona que eran dirigentes de ella o son dirigentes de ella. Eso indica que el uso de los recursos del Estado ha sido el mismo de siempre, que la lucha contra la corrupción es una postura de marketing, no es más que una postura mercadológica, porque en la realidad los compromisos no son tales. Y hemos acudido a los mismos lastres que nosotros pensábamos que iban a ser el cambio, que iban a ser la diferencia, porque la compra de personas para producir el transfugismo, que ha sido una de las situaciones más lamentosas, más lastimeras, y que más ha impedido que las personas de ciertas condiciones trasciendan al solio presidencial, a los puestos de dirigencia ejecutivos y de dirigencia legislativo y de todos los ámbitos, pues entonces lo estamos poniendo otra vez al día. Se dice que desde el Ministerio de Administración Pública lo que se tiene es un mercado destinado a la compra de dirigentes opositores tendentes a la consecución de implantar un estadio situacional en el que la reelección se pueda dar. ¿Eso políticamente es bueno? Probablemente sí. Desde el punto de vista ético es correcto. Doña Milagro no se refiere a ello. Y creo que si le dijeran y le retrataran esa situación, pues ella se le taparía diciendo que esos son percatas minutas, pequeñeces que en nada entrañan una afectación o el ajuste de la conducta a una norma proscriptiva contenida en la normativa penal, y que por vía de consecuencia esos son asuntos de forma y no de fondo. Pero no hemos visto a un Ministerio Público diligente, porque se supone que estas inconsistencias, estas situaciones desde el punto de vista de la administración de los recursos, según la Contraloría, inadecuadas, incorrectas, deberían movilizar al Ministerio Público como acto reflejo que ha sido hasta ahora para perseguir a la oposición política. Debió al menos el Ministerio Público tener hoy citados a 5 o 6 incumbentes, aparte de que las auditorías, independientemente de que se señalan como un logro que nunca se había hecho en 94 años de existencia de la Contraloría General de la República, según han dicho algunos personeros del gobierno, pero no todas las instituciones del Estado han sido auditadas, o sea que faltan auditorías, o por lo menos no se han transparentados, no se han publicitado estas auditorías. Entonces, ¿en qué estamos? En lo mismo de siempre, lamentablemente. El manejo medalaganario de los fondos públicos destinados a la obtención de gananciales desde el punto de vista político, y simplemente el país de siempre, el país sin cambio. Eso es lo que yo veo. Mira, Valentín, ¿qué opinión te merece todo este tema de la creación de un Ministerio de Justicia? Hemos visto que gran parte de la comunidad jurídica está de acuerdo con que se cree este órgano que dirigiría la política pública en materia de justicia en República Dominicana y dejaría la parte de política criminal al Ministerio Público y de la persecución del crimen. ¿Qué opinión te merece a ti desde el punto de vista legal? Yo, a diferencia de esa gran parte de la comunidad jurídica que concierta en la posibilidad de la existencia de un Ministerio de Justicia, yo me mantengo al margen de esa posición. No estoy de acuerdo, muy en desacuerdo estoy, porque básicamente lo que se va a traspasar son
atribuciones que la Constitución y las leyes ponen a cargo del Ministerio Público y se le van a pasar a un grupo de compañeros del partido político que esté en el gobierno. Es decir, que es simplemente crear una estructura para posibilitar tener ahí una gran cantidad de salarios a disposición, de cargos a disposición, y de crear más burocracia desde el punto de vista administrativo de lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia, con la parte con la parte del sistema de justicia que recae bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Lo digo por lo siguiente: ¿cuáles serían las atribuciones del Ministerio de Justicia? Exactamente la mitad de las atribuciones que hoy le confieren las leyes y la Constitución de la República al Ministerio Público. La mitad de la responsabilidad que le concede la nueva ley de los asuntos penitenciarios, la nueva ley penitenciaria, de la mitad de las obligaciones que le consagra al Ministerio Público la ley 133-11, y en definitiva es simplemente, aparentemente, descargar un poco al Ministerio Público para crear una nueva estructura, quitándole lo que tiene que ver con el INASIF, pero hay un problema. Es que no hemos... La Corte de Apelación Administrativa, tengo entendido, pero la Corte de Apelación Administrativa funciona aparte. Desde siempre ha funcionado aparte. Fíjate que la designación del Procurador General Administrativo no recae sobre la Procuradora General de la República ni el Consejo Superior del Ministerio Público. Directamente el presidente de la República designa al Procurador General Administrativo. El caso del INASIF, hay una ley, la 454-08, que casi nadie sabe que existe, que crea, no lo crea, le da la condición de independiente, que es lo que debe ser, porque no debe pasar a ningún ministerio. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene que ser un ente al margen, un organismo independiente absolutamente del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un ente creado para fiscalizar o crear o dotar al sistema de justicia de las experticias, de los peritajes, que tiene que ser absolutamente equidistante, objetivo, según lo dice el mismo artículo 204 del Código Procesal Penal, para con los peritajes. Pero entonces al INASIF se le crea y se le dota, de conformidad con la ley 454-08, de esa especialidad, de esa independencia y de esa cualidad, marginado obviamente de ser de alguna forma incidido por absolutamente nadie, porque de lo que se trata justamente de que sus observaciones sean eminentemente objetivas, equidistantes e independientes. Pero Valentín, una pregunta. ¿Tú crees que el Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la República debería administrar el sistema penitenciario, por ejemplo? ¿O estar involucrada en la compra de material gastable y todo ese tipo de cosas? O sea, ¿no debería estar más concentrada en definir y ejecutar la política de persecución criminal? El problema es que aquí las personas que asumen y juran en un puesto son muy pusilánimes por lo regular. Porque quiero recordarte que creo que es la ley 113, recientemente inaugurada, que crea un sistema de independencia prácticamente de los centros penitenciarios en la República Dominicana, el sistema penitenciario. El Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la República, participa dentro del Consejo de Dirección, pero las atribuciones son limitadas a consejo. Lo que pasa es que muchas veces las personas, te lo digo por el mismo criterio de pusilanimería, mira lo que pasa con el Instituto Nacional de Ciencia Forense. El INASIF es independiente por ley, pero quien dirige el INASIF ha jugado su papel de independiente. No, es un problema de personas a veces, porque tienen ya, desde el punto de vista legal, el aval, la ordenanza, las atribuciones para manejarse con niveles de independencia. El problema es que mira el Congreso, lo que pasa con el Congreso. Es un asunto de personas, es un asunto de no ser pusilánime y saberse cuáles son las atribuciones que la Constitución y la ley le ponen. En el Congreso,
¿Tú crees que el Congreso de la República Dominicana es independiente? ¿Tú crees? Yo te puedo decir, por ejemplo, que con la ley de extinción de dominio, te puedo asegurar, porque yo hice un estudio en ese sentido, que cerca del 70% de los legisladores estaban en contra de esa legislación. Sin embargo, como era de interés del Ejecutivo, esa legislación se aprobó. Y se aprobó prácticamente con la aprobación generalizada de los legisladores. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo ha devenido en ser un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Y obviamente que en tiempos difíciles como este, donde tú ves que una persona con ¿cómo le puedo decir? Un déspota, un tirano con apoyo popular, como es el caso de Bukele, se da el lujo de someter leyes para reprimir y disminuir al Poder Legislativo. Entonces, los congresistas dominicanos muy probablemente se ven en ese espejo y tienen miedo y dicen, bueno, si el presidente de la República manda cualquier cosa, nosotros lo vamos a aprobar lo que sea. ¿Por qué? Porque no queremos entrar, no queremos caer en situaciones como la que vive en la República de El Salvador. Entonces, bueno, Valentín, es un asunto de carácter. Lamentablemente, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero de verdad agradecerte tu tiempo un domingo y que nos hayas hablado. Yo quiero pedirle excusa. Lo que pasa es que, lo voy a decir así solamente solayo sin nombre, el hijo de una pastora amiga ha tenido una situación penal y nosotros hemos tenido que estarlo encarando. Yo debí estar presente en el programa y de verdad que ojalá que se posibilite, que se habilite otra fecha para yo poder estar ahí, porque lamento mucho la no presencialidad. No me gusta mucho la virtualidad. Me prefiero verlos a ustedes, verles la cara y palpar cómo va desenvolviéndose y cómo se va asimilando la idea que uno plasma. Bien, muchísimas gracias. Feliz resto del fin de semana. Señores, esto fue todo por hoy. Quédense con Arquitectura Radial. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC.